Lo que estás a punto de ver puede resultar impactante e inolvidable por diversos motivos. Imágenes imposibles captadas en cámara de diferentes programas de televisión, shows, documentalistas amateur y aficionados que consiguieron filmar acontecimientos irrepetibles y que escapan completamente de la razón o la lógica. Vídeos que fueron retirados, eliminados, guardados en un profundo rincón para nunca más volver a ser encontrados, debido a su contenido y no solo por lo amenazantes que pueden llegar a ser, sino porque en ellos aparecen pruebas de la existencia de cosas más allá de nuestra realidad. Una colección de metrajes que nos cuentan diferentes historias, contextos y situaciones, donde la aparición de algo que no debería estar ahí termina detonando y causando un final atroz para los participantes delante y detrás de la cámara. Diferentes conceptos, ideas y fotogramas perfectos para tener pesadillas y para irte a la cama con alguna que otra escena rondándote la cabeza. Terror certero y sin preámbulos, directo al cerebro. Ura Horror. Años antes de la llegada de VHS o de las antologías de metraje encontrado, Koji Shiraishi, el director de Noroi o Grotesque, entre otras decenas de largometrajes de miedo, tuvo la idea de, junto a su colega Yohei Fukeda, realizar un falso documental llenándolo de grabaciones vendidas como reales, donde desplegar un imaginario lleno de momentos espeluznantes y con un estilo amateur perfecto para la cercanía a la realidad que quería conseguir. Una de las primeras antologías found footage que es capaz de sumergir muy dentro al espectador, gracias a su diversidad de puntos de partida y temáticas, que son muchas. Algunas más interesantes e intensas que otras, pero en su conjunto moviéndose de manera bastante compacta. No hay demasiadas explicaciones, porqués o desarrollos elaborados. Solo la cámara grabando lo aterrador, algo que puede jugar en su contra o a favor dependiendo de la manera de enfrentarse a la peli, pero resultando en su hora y 20 un viaje más que interesante por algunos mitos, leyendas, demonios, fantasmas, criaturas y situaciones extremas en una sucesión continua sin freno de horror puro. Vamos a por ellas, os aviso de que vamos a profundizar completamente en sus metrajes. En el llamado El Santuario Maldito vemos como un programa de televisión está preparando un reportaje sobre una especie de lugar sobre el que recae una terrible maldición, un show que fue retirado con un programa que nunca llegó a emitirse. Lo que vemos es parte de ese episodio, una zona muy concreta perdida en la montaña en la oscuridad del bosque del que una vez conoces su nombre, un gran mal se cierne sobre ti y la única forma de quitártelo de encima es ir hasta allí y rezar para liberarte. La joven, víctima de él, que también es víctima del programa, llega hasta allí junto al equipo de grabación, pero sucede una cosa de lo más extraña. Después de unos segundos orando, entra de golpe en una especie de trance del que no puede salir y en el que no deja de retorcerse y gritar en el suelo. Pero lo peor no es su rostro paralizado ante lo sobrenatural. Lo peor aparece en una esquina detrás de ella, casi invisible, contemplando lo que sucede. Ese espíritu maligno está más cerca de ellos de lo que imaginaban. Un encargado de digitalizar archivos de vídeo antiguos encontró uno de lo más perturbador, una cinta de los años 80 sin etiquetar donde aparece una especie de reportaje que carece de sentido alguno. En él somos testigos de un personaje que parece poseer el poder de, a través de su mente, tomar imágenes y fotografías de cualquier lugar, suceso y tiempo, instantáneas que ve y que materializa sin que haya ningún tipo de explicación. Hasta los miembros del equipo se prestan a ser fotografiados por este para ver qué sale del experimento. Pero lo más terrorífico no es lo que podemos ver en uno de estos, el cual aparece prácticamente sin rostro y sin un brazo. Lo peor llega cuando el hombre intenta utilizar la televisión como medio para transmitir esas mismas escenas que ve. Va a llegar a una habitación a la que no tenía que haber llegado. Una demostración de ilusionismo en la clase de un grupo de pequeños estudiantes en un colegio va a terminar realmente mal. Muchos conocemos el supuesto poder de mentalistas de doblar cucharas con sus capacidades psíquicas, pero nunca la había visto con un resultado como aquí. Después de hacer participar a los críos y enseñarles que hay ciertas habilidades que se pierden con la edad y que si se entrenan pueden no llegar a perderse nunca, se acerca la prueba de fuego de que lo que consigue no es fruto de ningún truco barato y que es real. Para ello coloca la cuchara en un soporte para dejar fijo el objeto y demostrar que no necesita de sus manos para doblarlo, pero creo que se pasa de fuerza. La grabación se corta repentinamente justo en el momento en el que lo consigue, dejando boquiabiertos a los alumnos, a sus compañeros y a todo el que llegó a ver este programa en directo que fue eliminado y nunca volvió a ver la luz. Hasta ahora.
Uno de los fragmentos más siniestros de toda la película corresponde a un experimento en el que se intentaban capturar fantasmas. Para ello, someten a una serie de pruebas a una mujer, un sujeto con capacidades extrasensoriales capaz de comunicarse con el más allá. Sentada en una sala hermética y siendo monitorizada a través de un cristal, los científicos van a ser testigos del horror en primera mano. Porque a los 50 minutos una especie de siluetas blancas empiezan a hacerse notar y a moverse por la habitación, unas presencias que desestabilizan la energía y provocan apagones intermitentes que terminan en el mayor susto de sus vidas. Cuando la cámara y uno de los doctores entran a comprobar qué ha sido eso que han visto, la cámara se gira y logra captar una proyección de la propia mujer víctima del experimento gritando a la vez que está sentada aún, antes de que explote. Literalmente, y como imagináis, no puedo poneros la imagen por aquí. Al igual que casi no voy a poder poneros demasiado de este fragmento. Un reportero aficionado se obsesiona con un lugar en concreto, una zona en un puente sobre el que muchas personas suben para después arrojarse al vacío. Cuentan las leyendas que cuando se asoman al lateral y se quedan mirando, de alguna manera acaban volviéndose locos. Un cartel extraño, una flecha negra en el suelo, lo que va a conseguir filmar y lo que vamos a ver es de lo más perturbador de todos los vídeos de la película. Después de intentar salvar a una joven de su final, algo peor iba a caer sobre ellos una vez se encuentran debajo de esa flecha. Alguien que intentaba hacer lo mismo que esta. El metraje más corto y raro de todos nos enseña una cinta de unos compañeros de trabajo un día de pesca como otro cualquiera, con la diferencia de que están a punto de encontrar una criatura desconocida de origen incierto. Primero ven un montón de cosas pequeñas vivas pegadas en la pared que se esconden en cuanto notan haber sido vistas por estos. Cuando a los personajes se les ocurre la idea de verter un poco de Coca-Cola por el agujero de la criatura, esta comienza a expulsar un líquido blanco y por último estalla, explota. Va a ser verdad eso de que la Coca-Cola es puro veneno. Otro bastante incalificable nos lleva junto a un cámara que está realizando el making of de una sesión de fotos de una modelo. La cosa transcurre bastante normal hasta que de repente una abeja pica a este. Tras el susto y el grito de dolor, la modelo empieza a reírse de él, algo que le molesta enormemente y así nos lo cuenta. De hecho, nos cuenta que ese vídeo supuso un antes y un después en la vida de la modelo, que acabó volviéndose loca. Bueno, después de lo ocurrido con la abeja, la sesión de fotos continúa y digamos que una especie de karma aparece para la alegría del cámara. Un centenar de abejas despierta sobre el árbol junto al que estaba posando esta, siendo perseguida por todo el lugar hasta desaparecer entre gritos de pánico. Horas más tarde es encontrada en el suelo inconsciente y viva. Para mí es algo personal, este es el más aterrador de todos. Un grupo de estudiantes cenando en un restaurante y bebiendo se percatan de la presencia de una mujer pálida y extraña al otro lado del local, hablando sola. Lo turbio empieza cuando el que nos está contando la historia, uno de los jóvenes que estaban esa noche allí, nos dice que uno de sus amigos, poco tiempo después de ese día, acabaría quitándose la vida, y no tiene duda de que es por lo que sucedió después. Cuando terminan de comer, surge la idea de marcharse a casa de uno de ellos a seguir la fiesta, y para ello van a la estación de tren para volver, pero en el andén de enfrente vuelven a ver a la chica del restaurante. Esta vez mirándoles fijamente, quieta y moviendo la mano como si les saludase. Los amigos se quedan extrañados preguntándose si les está saludando a ellos o no, y en cuestión de segundos, esta, sin dejar de mover la mano, se arroja a las vías, quedando estos en estado de shock, pero lo peor todavía está a punto de aparecer en la cámara. El menos sobrenatural de toda la antología, pero no por ello el menos oscuro. Vemos a un acosador que se obsesiona con una joven que vive sola, instalando cámaras por todo su apartamento para volver a verla a todas horas y espiarla sin que ésta lo sepa. Su atrevimiento va cada vez a más cuando decide directamente entrar al piso mientras ella se encuentra allí. Unos minutos realmente angustiosos y malrolleros en los que sentir lo indefensa que está la joven ante el perturbado que no deja de grabar y que no sabemos qué intenciones tiene. Una historia muy bien llevada hasta sus minutos
minutos finales donde vemos como la chica le termina descubriendo mientras duerme al acercarse demasiado a ella, golpeándole y dejándole cao. En el epílogo que cierra el corto vemos como la policía llega para apresarle. Un cierre descafeinado para este metraje con lo intenso que estaba resultando ser hasta ese momento. De hecho, creo que podría ser el único con final feliz, entre comillas. ¿Será que la peli nos quiere dejar el mensaje de que el único mal capaz de ser detenido es el físico y no el sobrenatural? Hay un lugar que se hace conocido porque corre la leyenda de que se aparece el espíritu de un pequeño idéntico a Toshio, el fantasma de Ju-on que todos recordamos. Pues bien, un programa de televisión decide ir a grabar para comprobar si es cierto y captar lo paranormal. Para ello cuentan con la ayuda y la participación de nada menos Takashi Shimizu, el director de la misma Ju-on, que hace un cameo bastante gracioso, disponiéndose a acompañar al equipo. Aunque según van explorando el edificio abandonado, en cuanto se escucha el primer ruido, el bueno del cineasta coge y se pira corriendo sin mirar atrás porque pasa de esa movida. Los miembros del show siguen investigando la zona, la cosa cada vez se pone peor, más ruidos y la presencia de algo o alguien que cada vez está más cerca. Lo que primero es una mano escondiéndose de la cámara pasa a ser una silueta humanoide que parece salvaje moviéndose por la oscuridad del lugar. No sabemos qué es, pero parece un demonio, uno con rostro cadavérico y maligno. Un vídeo que nunca vio la luz y que acabó con la vida de todos sus participantes. ¿Os acordáis de la primera historia, la de la joven que iba al santuario maldito y se quedaba gritando en el suelo con cara extraña y que acababa con la aparición de ese rostro en una esquina de la pantalla? Pues esta es una especie de parte 2. Después de lo sucedido, la chica cambió completamente su manera de ser y de comportarse. Dejó de hablar, se encerró en su habitación y no hacía otra cosa que comer y comer y comer. La preocupación del equipo y de una compañera suya le llevan a la cadena a realizar una investigación para intentar hablar con esta. Después de ir hasta su casa y comprobar el estado en el que se encuentra la muchacha, el equipo decide enviar a su amiga al mismo santuario para intentar sacar algo más de allí. Pero lo que se encuentran es todavía más raro que lo que vimos en ese primer vídeo, que ya es decir. De hecho, la verdad, no tengo ni palabras para decir qué es exactamente lo que vemos, esa pequeña figura. Lo que sí que creo es que tiene el rostro de la joven que ahora está destruida mentalmente. ¿Qué creéis que es eso? Tras los extraños comportamientos de su hija pequeña, una madre decide contactar con la ayuda de alguien completamente alejada de la ciencia, una medium poderosa que puede ser la única salvación para una serie de sucesos extraños que hacen pensar que un espíritu malévolo anda por ahí cerca. La joven de 8 años empieza a hablar con voces que no son la suya, a volverse agresiva. La psíquica confirma lo que parecía, sí, está poseída por un ente demoníaco, así que comienza el ritual para sacarle de allí. Una tela roja para capturar a la entidad, un cartel de protección en la puerta de su habitación para que no pueda escapar. Su objetivo es capturar al espíritu mediante unos muñecos de papel y quemarlo después. Lo consigue. Su trabajo ha terminado. Pero antes de concluir el metraje, vemos una cámara de vigilancia oculta que había colocada en la habitación de la pequeña la noche anterior, y lo que vemos es indescifrable. Ura Horror es una curiosidad dentro de las películas episódicas y de metraje encontrado, con varias historias que funcionan más como ideas y conceptos que como relatos sólidos, algunos mejores que otros, más aterradores, menos, pero lo suficientemente variados para pasar 1 hora y 20 muy divertida y turbia. La tenéis gratis en YouTube si además del resumen que os he hecho os apetece verla, así que no dudéis en buscarla. Gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando esto, si os quiere. Nos vemos en la próxima, gente. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.